Capítulo 10. Una lucha interior. El olor a sangre se le había incrustado en el rincón más profundo de su mente, ese desagradable olor a metal que jamás había percibido en sus múltiples heridas a lo largo de su vida. Ahora con la masacre del orfanato no se lo podía quitar de la cabeza. Si había sido un sueño, ¿cómo era posible algo así? Recordó que siempre supo que todo pasaba por algo. Un acontecimiento malo, tarde o temprano acababa en algo bueno. Era necesario, pero no podíamos comprenderlo hasta tener el contexto completo. Pero esto desafiaba todo ese pensamiento y al mismo tiempo le daba una posible respuesta que explicaba lo de Kevin. Había sufrido experiencias terribles como la muerte de sus padres de forma trágica, más tarde vejaciones, abusos y torturas, para luego convertirse en un asesino de masas. Nada bueno había ocurrido en la vida del muchacho, que además terminó de la manera más terrible. Pero ese sueño más parecido a un recuerdo le indicaba otra cosa. Había sido tan real que casi estaba convencido de haberlo vivido, aún siendo en otra realidad. Esto le daba otra posibilidad, aunque algo absurda, pero que dada su experiencia de reflexiones de vida unidas al conocimiento que tenía del universo, se lo indicaba de forma razonable. Se decía de nuestro universo que era perfecto y todo era equilibrado. Los científicos que lo estudiaban tenían teorías que aunque no entendía del todo, sí demostraba esa perfección e infalibilidad. Así que aplicando la lógica y si existía el bien y el mal del que no había ninguna duda, tenía que tener un equilibrio del 50%. Eso quería decir que una persona en su interior tenía ese porcentaje de bondad-maldad, y solo con sus vivencias y decisiones determinaría e inclinaría la balanza hacia un lado u otro. La pregunta que se hacía ahora era, ¿alguien bondadoso podría convertirse en maldad absoluta y viceversa? Esto indicaría que sí, todos tendríamos las mismas posibilidades de ello, y si Kevin había elegido convertirse en un monstruo tenía que haber otro Kevin con la elección contraria. Y eso explicaba la pesadilla. También habría un Eric maligno. Esta conclusión era probable volviendo a los conocimientos que tenía del universo, ya que los científicos estaban convencidos de que todo lo hacía por duplicado, con lo cual había una teoría de que una Tierra exactamente igual que la nuestra, se apostaba justo en el extremo opuesto del cosmos. Una Tierra con personas calcadas a nosotros mismos. Otras versiones nuestras que tomaron decisiones contrarias a las de aquí. Eso querría decir, explicando ese sueño, que Eric y Kevin intercambiaban los papeles con respecto a esta realidad, y así con todo. La lógica lo indicaba si verdaderamente era equilibrado y todo parecía ser así. Pero entonces surgía otra pregunta, si teníamos esas dos versiones, benignas y malignas, ¿qué sentido tenían las decisiones que tomábamos? Significaría que el libre albedrío no existía, no pudiendo escapar de nuestro destino. Así que Eric pensaba que además de un mundo duplicado físico, tendría que haber obligatoriamente más realidades aunque dimensionales. Así que sería una guerra entre el bien y el mal entre nosotros mismos, en una competición de nuestras propias versiones, para alcanzar el nivel de bondad suficiente y escapar de un bucle temporal en el que nuestras vidas estaban atrapadas, repitiéndose una y otra vez sin parar, con un pasado, presente y futuro, que ocurría al mismo tiempo. Era un pensamiento algo complejo pero que por alguna razón era capaz de comprender, y por ello las intuiciones y presentimientos que le habían guiado a lo largo de su vida, cobraban un sentido aún más importante del que le había dado. Por alguna poderosa razón había sido elegido para saber algo tan complejo como esto, pero al mismo tiempo tan maravilloso. Tener una respuesta probable del sentido de la vida, el por qué y para qué, era algo que el ser humano llevaba buscando desde el principio de su existencia. Y Eric se acercaba de una manera incuestionable. Al menos para él. Lo sentía en su interior como una certeza absoluta y aunque quedaran respuestas por obtener aún, estaba muy cerca de dar con ellas. Villanueva hojeaba en su despacho la pizarra con la cronología de todo lo sucedido. Intentaba descubrir algo pasado por alto y que no hubiesen sido capaces de ver, para así dar con una pista fiable y obtener el paradero de los niños. Las chinchetas de colores sostenían las diversas notas y fotografías pertenecientes a todo lo relacionado con este caso. Desde la desaparición de Raúl, el primero de los niños, y el secuestro de Rubén, que ya se cumplían varios días desde la última vez que se le vio con vida. El primer chico llevaba 2 meses secuestrado, y el hecho de que aún estuviese vivo era más un deseo que una probabilidad. En este tipo de casos, y Villanueva lo sabía, lo probable es que Raúl estuviese muerto y lo llevase estando prácticamente desde la primera semana de su desaparición, por no decir las primeras horas. Así que encontrarle con vida era para la Guardia Civil una quimera. De todas formas, hasta no encontrar su cuerpo, y por muy improbable que pareciera, tenían que seguir buscándole con la creencia de que estuviese vivo. Bajo las chinchetas estaba todo, las vestimentas que llevaban la última vez que se les vio, las horas de sus desapariciones respectivas y los lugares concretos de sus secuestros. Mientras se exprimía el cerebro intentando encontrar algo que no era capaz de ver, López entró en su despacho con una noticia que la sobresaltó. «Teniente», exclamó. «Tenemos algo y parece importante», sentenció. «¿Y bien?», respondió ella algo excitada. «Tenemos un testigo que nos ha aportado una pista muy probable del merodeador». Hizo una pequeña pausa y continuó.
Verá, teniente, el coche es un Toyota Prius, negro con matrícula 0076 DWS matriculado a nombre de Marisa Cárdenas. Por eso no salía en las listas de pedófilos de la zona, además no pertenece a esta comarca, ni siquiera a la provincia de Cádiz. El marido de esta mujer es Alfonso Domínguez Castro y tiene antecedentes por abusos a menores desde hace unos años. Cumplió condena en la cárcel de Málaga en el año 2017 y salió solo hace unos meses. Creo que es nuestro hombre, apuntilló el agente López. ¿Quién es el testigo?, preguntó Villanueva acto seguido. Es un vecino de este individuo. Cuando vio la rueda de prensa y escuchó los datos que dio, lo relacionó con él, rápidamente, y añadió, según sus palabras, una actitud sospechosa, advirtiendo el hecho de saber que había salido de la cárcel recientemente. Llama al juez inmediatamente, necesitamos una orden judicial ahora mismo que autorice esta operación. Buen trabajo, López. Eric había tomado una decisión y era inamovible. Aunque pusiera su vida y su libertad en riesgo, no podía demorarlo más. Necesitaba imperiosamente buscar a los chicos en la finca de Salvador Rivas. Al menos debía descartar la posibilidad de que los tuviera en ella. La experiencia de sus lecturas y sus visionados de series y películas de psicópatas y asesinos le daba una idea de dónde podía tenerlos dentro de los dominios de sus terrenos. Y aunque pareciera absurda la citada cultura, ya que no era, ni tenía formación profesional alguna en este campo, los libros y las pelis estaban basadas en gran parte en hechos reales. Así que de alguna manera tenía una amplia experiencia virtual en ello. Así que lo primero que comprobaría sería esa especie de cobertizo. En principio sería el lugar más probable para tener construido un zulo subterráneo para retener a los críos. Necesitaba una ocasión para entrar sin ser visto y poder registrar todo aquello sin oposición alguna. El plan, mantenerse cerca del camino de tierra para cuando viera el Seat Ibiza abandonar la zona, y entonces aprovecharlo para allanar la finca del hombre de las golosinas, minimizando los riesgos lo más posible. Hacerlo de otra forma que no fuera esa, pondría en peligro no solo su vida, sino la de los dos chicos. Así que se dirigió hacia Taonte de nuevo en el Honda Base de Juan a toda pastilla. Lo más inteligente parecía hacerlo de noche, pero solo lo parecía. En la oscuridad con Rivas presumiblemente en su casa, y sin la luz solar para descubrir cosas importantes en la Tierra que pudieran ser vistas, se antojaba prácticamente imposible. Eso, sí era un tópico de las películas. Esto era la vida real y aunque el reloj daba las 11:30 de la mañana, era el momento ideal para iniciar una misión de rescate sin precedentes en su vida. No sabía exactamente cómo lo haría, confiaba en sus instintos y si resultaba encontrarlos sabría lo que hacer en cada momento. Había perdido el miedo a todo. Es como si algo lo empujara a hacer cada cosa en cada momento en que se necesitaba, y aún conociendo los riesgos y las consecuencias, los aceptaba a la primera y sin pensarlo. En realidad era algo perceptivo porque ese era precisamente otro de sus lemas que había mantenido toda su vida. Hacía las cosas con el corazón, pero al hacerlas ya había sopesado suficientemente las consecuencias que conllevaría cualquier acción por muy extraña, peligrosa, o loca que fuera. Y esta era una de ellas y más sabiendo que algo místico universal lo estaba guiando hacia ese destino. Lo primero que pensó fue aparcar cerca del cruce del camino de tierra, pero ¿y si el Seat Ibiza no estaba aparcado en la puerta de entrada de Rivas? Por la hora lo más probable es que estuviese trabajando y que volviera sobre el almuerzo, así que decidió acercarse al camino y estacionar el vehículo en el mismo sitio de la vez anterior. Si resultaba que estaba el coche rojo aparcado allí, frente a la cancela, sería la señal inequívoca que el hombre de las golosinas estaba en casa. Pero si no, entonces tendría unas horas para iniciar la búsqueda. Villanueva y sus 3 compañeros de UCO marchaban a toda velocidad hacia la localidad de Parcebalana, provincia de Málaga, pero que estaba a escasos 40 kilómetros de la comarca gaditana. De hecho eran provincias vecinas en la parte oriental de la primera con la occidental de la segunda. Al volante iba Ortiz y en el asiento contiguo en esta ocasión lo ocupaba López, ya que Villanueva, que era la ocupante habitual del citado asiento, ahora ocupaba la parte de atrás junto a Carrasco. Delante de ellos un furgón de la Unidad Especial de Intervención, UEI, de las Fuerzas de Élite de la Guardia Civil, marchando a toda pastilla. Allí, en la localidad malagueña, se reunirían con otra unidad del UEI para asaltar la vivienda de Alfonso Domínguez, que con toda probabilidad estaba en poder de los críos desaparecidos. Carrasco aprovechó el momento para salir de la duda que le había estado carcomiendo todo el día anterior. ¿Le puedo hacer una pregunta personal, teniente? Sé sobre lo que quieres preguntarme. Contestó Villanueva de forma inmediata y sin pensar. Estaba segura que Carrasco haría exactamente eso. La verdad es que no me apetece mucho recordar esa vida. Pero para que no te preocupes demasiado y ya que lo habrás deducido por ti solo, Salvador Rivas y yo estuvimos casados en otra vida, ya hace tanto de eso que casi se había borrado de mi memoria, y ahora con todo este asunto ha vuelto a mi mente algo que quería olvidar para siempre. Le explicó ella con una expresión triste en su rostro. Pero no entiendo, confesó Carrasco. ¿Usted es originaria de esta tierra? Sí, nací en Taonte y viví en el pueblo casi 25 años. Entonces, ayer fuimos a la que fue su casa, ¿no?
No, eso no es así. Le corrigió. Yo aún conservo en el pueblo la que fue mi vivienda, que fue una herencia de mis abuelos, y Salvador vivió allí conmigo mientras estuvimos casados. A raíz de la separación, él, que ya disponía de un terreno con una casa antigua, en la que estuvimos ayer, y en la que yo nunca quise estar, se mudó a ella. Mi casa la cerré y aún permanece así. No la quise vender por respeto a mis abuelos, pero me sería imposible regresar a ella, ni siquiera en vacaciones. Demasiados recuerdos dolorosos que no quiero revivir. Finalizó, aunque añadió: ¿te quedas satisfecho con lo que acabas de oír? Apuntilló y sin esperar a su respuesta volvió su mirada hacia la carretera. Desde luego, teniente, y disculpe por la indiscreción por mi parte. Lo dijo sintiéndose algo culpable. No te preocupes, Carrasco, y concéntrate en lo que tenemos que hacer ahora. Lo dijo, pero sonó a orden.